This call is now being recorded. This call is now being transcribed. Bienvenidos a todos. Déjame, hay una persona que quiere entrar. Déjame entrarla. Ok, ya. Saludos a todos. Bienvenidos a una charla más del grupo Mathematical Landscape, que es un subgrupo de Physics Landscape. Y hoy día tenemos como presentadora a nuestra querida amiga Valentina, que nos va a hablar sobre álgebras del infinito y disculpa, no tengo el título aquí, no tampoco. Ya, álgebras del infinito asociadas a covariedades. Así que te dejo a ti la pantalla. Bueno. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que estemos haciendo ahora el segundo ciclo de charlas. Espero que sea, bueno, para mí es la primera vez, espero que no sea la última. Espero poderles mostrar mucho más de lo que estaré estudiando en mi doctorado. Bueno, ya saben mi nombre, Valentina. Estoy haciendo mi doctorado en República Checa, estoy empezando mi segundo año. Y básicamente el tema de esta charla es lo que yo he hecho hasta el momento en mi tesis doctoral. Entonces, una cosa es que me pueden interrumpir en cualquier momento. Prefiero que no, bueno, no sé si hayan, no creo que haya muchas personas, entonces creo que vale la pena que sea así, que creo que es realizable, que simplemente pueden abrir el micrófono y hablar y preguntarme. Entonces, siéntanse libres de hacer eso. Bueno, ahora sí, comencemos, entremos en materia. Como Frank ya mencionó, el tema de mi charla está relacionado con álgebras L infinito. Voy a escribirlo por aquí. Sí, un momento, por acá. Listo. El tema de mi charla toca estos dos temas que son álgebras L infinito. Digamos que esto es algo que de por sí, digamos que vive más como en el mundo algebraico. Digámoslo de esta manera. Les voy a dar una breve definición luego, pero simplemente estoy dando una especie de introducción. El otro como, no sé, título clave que está en mi presentación, en este tema que voy a dar hoy, menciona covariedades. Entonces, claro, yo no puedo ponerme aquí a hablar de todo lo que voy a hablar a continuación si no defino estos dos objetos. Entonces, como les decía, por un lado tenemos una cosa que se llama álgebras del infinito, es como la parte más algebraica, y tenemos este otro concepto de covariedades que será como mi objeto geométrico. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que estas dos cosas, este lado derecho, este lado izquierdo, se relacionan, hay un puente muy claro entre ellos, y bueno, o sea, no es como tal el corazón de lo que yo estoy haciendo ahora, pero es importante entender como ese background para continuar, ¿no? Para yo mostrarles qué es lo que estoy haciendo. Entonces, listo. Comencemos primero por las definiciones básicas. Entonces, primero quiero empezar a definir esta parte algebraica que es lo de álgebras del infinito, pero pues antes de hacer esto yo quiero empezar con un ejemplo. Entonces digamos que aquí en la parte 1 de mi charla va a tratar de definiciones de nuestros conceptos más básicos, ¿cierto? Es como el background para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, empecemos por esta parte A, algebraica, de un álgebra al infinito. Pero para yo definirles esto, como ya les dije antes, yo quiero empezar con un ejemplo sencillo, digamos, con este tipo de objetos que yo creo que conocemos aquí. Si no, pues me preguntan, pero claro, o sea, creo que es a veces difícil planear las cosas porque es como qué tanto voy a asumir, qué tanto voy a asumir, qué tanto voy a ir hasta el núcleo, no sé. Uno nunca terminaría si quiere como definirlo todo, entonces tengo que asumir ciertas cosas. Entonces, mi ejemplo sería el de una DGLA algebra, así.
que esto significa differential graded Lie algebra. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros sabemos que una álgebra de Lie usual es simplemente un espacio vectorial, que está dotado con un bracket, con una operación binaria que es antisimétrica y que satisface Jacobi. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que nosotros vamos a tener? Pues vamos a tener, bueno, no me gusta llamarlo V, llamémoslo G. Nosotros tenemos G, que es un espacio vectorial, y tenemos una operación binaria que se llama el bracket de Lie. Este bracket tiene que satisfacer dos propiedades. La primera es antisimetría. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que siempre que yo calcule el conmutador de X con Y, pues eso va a ser el negativo del conmutador de Y con X. Y tenemos la famosa identidad de Jacobi, que, bueno, voy a escribirla de la siguiente manera. Si yo calculo el conmutador, digamos, llamémoslo esto como anidado, tengo estos tres elementos y yo quiero calcular este conmutador, la identidad de Jacobi me dice que eso es igual a hacer lo siguiente. Ustedes pueden pensarlo de la siguiente manera, pueden pensar que este elemento X está actuando sobre esa operación binaria, sobre el producto de Y con Z. Y pueden pensar en las reglas de Leibniz, más o menos. Entonces, si voy muy despacio, si estoy haciendo cosas que ya se saben, me pueden decir y puedo acelerar más como al grano. Solamente que no sé bien quiénes se unieron, entonces pues me parece que ustedes me pueden decir igual. ¿Listo? Entonces, básicamente yo voy a obtener esos dos, creo que tengo que hablar más rápido, tengo que obtener los siguientes términos, pongámoslo así. Esto sería lo que me daría la identidad de Jacobi usual. Bueno, claro, o sea, hay maneras equivalentes de reformular eso, pero viéndolo como con permutación cíclica, la suma de estas cosas es igual a 0, pero voy a dejarlo así. El caso es que esto es lo que es una álgebra de Lie usual. Los ejemplos más importantes son derivaciones. Si uno tiene una álgebra asociativa, entonces uno puede definir un conmutador y entonces el álgebra de Lie, pues vas a tener como a los endomorfismos como ejemplo, entonces digamos los espacios de matrices satisfacen esto, los campos vectoriales que son también como endomorfismos o derivaciones de, digamos ya para variedades. Bueno, para funciones, digamos que ahí deriva uno funciones, pero en fin, eso es lo que es una álgebra de Lie usual. Y ahora, digamos que eso es lo más básico, como el ejemplo 0, pero si nos vamos a una DGLA, entonces, que es lo que estaba mencionando yo acá arriba, entonces digamos que el setting en ese caso es, pues sigue siendo mi espacio vectorial, sigo teniendo mi bracket de Lie, pero en este caso, este espacio vectorial es un espacio vectorial graduado. Y el bracket de Lie también se vuelve un objeto graduado. Entonces, yo creo que nosotros, espero que sepamos qué significa eso de graduado, pues simplemente que este espacio vectorial G se puede escribir como una suma directa de varios espacios vectoriales. Bueno, aquí depende de cómo lo indexes, pero voy a poner cualquier cosa. Entonces, ya uno simplemente reemplaza esta identidad de antisimetría y la identidad de Jacobi, pero para la situación graduada, de manera que uno tiene que tener en cuenta los grados de los elementos. Entonces, ¿a qué me refiero con el grado del elemento? Es como a la componente en la cual vive, ¿no? Como pueden ver aquí, yo tengo que el espacio vectorial es una suma directa de varias componentes, varios espacios vectoriales.
Entonces, pues, cada elemento, por ejemplo, si yo tengo un elemento A que pertenece a G sub 2, pues ese elemento es de grado 2. Si tengo otro elemento cualquiera que está en, no sé, en G sub 5, pues eso es de grado 5. Y como pueden ver, pues uno puede pensar en la paridad o no sé cómo lo llaman, el signo de Koszul, pues va a depender de si estamos en un espacio impar o par. Digamos que usualmente uno indexa esto con N o con Z. Bueno, ahora, pero adicionalmente a todo esto, yo también tengo una diferencial, por eso se llama Differential Graded Lie Algebra, porque claro, tengo mi álgebra de Lie graduada, pero tengo una diferencial. Y esta diferencial tiene que ser compatible con el bracket. Eso es una diferencial graduada, compatible con el bracket. O mejor dicho, pongámoslo de la siguiente manera. Es muy importante tener la siguiente situación cuando yo digo que esto es un diferencial, es que satisface esa propiedad de aquí. Entonces, uno puede hablar de, digamos, de homología o cohomología. Bueno, yo necesito parar aquí porque necesito saber cómo, no sé, necesito que alguien dé señal de vida, como, ¿quieren que acelere más? ¿Estoy yendo muy lento? Yo creo que sí. Pero no sé si se han unido más personas, igual comenté antes que cualquier cosa podían interrumpir. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esas cosas básicas? Pues porque quiero motivar la definición de álgebra del infinito. ¿Qué es esa cosa? Pues básicamente es algo similar a lo que estoy haciendo aquí, pero si ustedes observan como con cuidado en la situación del ejemplo 1, yo tengo un bracket que es una operación binaria. Esto toma dos elementos y me produce uno, que está en G. Y tengo esta diferencial que come un elemento en G y produce otro elemento en G. Entonces, básicamente de eso anterior aquí, yo tengo, digamos, voy a usar esta notación, tengo un bracket unario que va de G a G. Esa es la diferencial que escribí aquí. Y tengo una operación binaria que estoy identificando con mi bracket de Lie. Y esto toma dos elementos del álgebra de Lie y me produce un nuevo elemento del álgebra. Pero uno podría preguntarse, ok, ¿qué pasa si yo generalizo esto? ¿Qué pasa si yo considerara operaciones de orden 3, de orden 4 y así sucesivamente? La respuesta, digamos, a esta pregunta es dada precisamente por esa estructura que yo les estoy describiendo de álgebra hacia el infinito. Entonces, ¿eso qué es? Voy a dar la definición ya de una vez. Hay demasiadas definiciones, son equivalentes todas ellas, pero voy a dar la siguiente a continuación. ¿Puedo hacer una pregunta antes que siga? Sí, dime. Para el bracket del I graduado, Uh-huh. tienes, asumes directamente que es anticonmutativo, así como que el bracket de A y B es igual a menos B por A, o asumes que tiene como que un menos 1 al grado, usualmente cuando tienes como que niños graduados. Uh-huh. Sí. Digamos, aquí en este caso graduado es la anticonmutatividad, es simplemente que el conmutador de x con y es igual a menos 1 al grado de los elementos, conmutador de y con x. Ok. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y lo mismo para la identidad de Jacobi, aquí aparece un signo. Aquí aparece un signo, ¿cierto? Okay. ¿Qué es? Okay. Dime. Entonces la identidad de Jacobi la define solamente en los elementos homogéneos y ahí la extiendes linealmente a... Sí. Ok. Sí, digamos, esas cosas son de... bueno, ya te entiendo lo que quieres decir. Sino que este ejemplo que estaba poniendo acá arriba era para el caso no graduado, hasta acá. Sí. Luego me metí con el caso graduado. Pero entonces aquí debería ser un menos 1 y habría que mirar los elementos que uno está haciendo como el sweep. En este caso son y con x.
o solamente X. Bueno, debería ser algo así, no estoy muy segura en este momento. Ya, ok. Pero hay un signo que depende de la paridad de los elementos. Ok. Si estas cosas son pares, mira que obtienes lo usual. Ok. Ujú. Listo. Bueno, bueno, voy a continuar. Ah, listo, sí, creo que está bien. Bueno, ahora, digamos que si uno generaliza esta estructura, si uno admitiera brackets de orden superior, aunque uno se podría preguntar, pero ¿para qué hacer eso? Y es una pregunta natural, porque hay de hecho un teorema que dice que de hecho toda estructura al infinito va a ser cuasi isomorfa a una DGLA, o sea, a una simple. Pero igual, aún así es importante estudiar este tipo de estructuras como de órdenes superiores porque no en todas las situaciones uno puede reducir al caso más simple. Muchas veces uno necesita usar los morfismos de la categoría el infinito. Bueno, no sé cómo más decirlo, pero digamos que esto aparece cuando la gente estudia Kontsevich, productos de estrellas de Kontsevich, cuando uno le mete el diente como a esas pruebas, uno realmente tiene que usar ese lenguaje. Entonces, por eso digamos que es útil. Aparece en muchas cosas y en física también ha tenido muchas aplicaciones. Pero bueno, no voy a extenderme, voy a dar la definición así como simple y luego les muestro cómo está relacionado con esa parte más geométrica. Tampoco quiero extenderme mucho con lo de covariedades porque si uno o sea, depende el enfoque que uno quiera, pero si uno se pone muy estricto, hacerlo todo de manera meticulosa, realmente uno tiene que usar el lenguaje de geometría algebraica, ponerse a hablar de shifts, y yo no voy a hacer eso acá. Quiero realmente llegar al problema que yo estaba tratando de entender al comenzar mi doctorado. Entonces, vamos a echarle gasolina a esto. Bueno, ahora sí, vamos a dar la definición hacia seca. Lo que pasa es que a mí, yo no sé, a mí no me gusta como dar una definición así sin decir carreta primero, pero pierdo mucho tiempo. Entonces, definición. Digamos que tengo un espacio vectorial graduado, CAB, un espacio vectorial graduado. Y digamos que está dotado de operaciones multilineales. Dotado de operaciones multilineales que voy a denotar por L sub K. O sea, esto es una familia de mapas. Funcionan de esta manera. Esta es la que toma K elementos y me produce un nuevo elemento. Entonces tengo estas funciones, tengo estas operaciones multilineales que satisfacen la famosa identidad de Jacobi generalizada. Entonces, pongámoslo así. CAV es un espacio vectorial graduado dotado de operaciones multilineales de grado esto está, no sé si estará mal redactado, pero 2 menos K. Aparte, estas funciones multilineales en mi convención van a ser antisimétricas. Cada mapa es de grado 2 menos K. ¿Qué significa eso? Significa que, a ver, si empezamos con, listo, si empezamos con, digamos, K igual a 0, o pongamos K igual a 1, si uno empieza con K igual a 1, ese mapa L1 va a ser de grado 1, ¿cierto? Porque, como lo pueden ver aquí, el grado está dado por 2 menos K. Entonces, tiene sentido que L1 tenga grado 1, porque es la derivación. Y, bueno, depende aquí la convención, si estamos tratando con cohomología. Ustedes saben, por ejemplo, como el operador de de Rham, que toma una K forma y aumenta a una K más 1 forma.
Entonces, en este caso es igual, tienes algo como un diferencial que te está subiendo el grado. Eso es lo que tenemos aquí. Bueno, por ejemplo, vamos a poner que si K vale 2, entonces el grado del operador L2 sería 0. Y eso tiene sentido, porque eso significa que ese bracket binario está conservando el grado. Y digamos que, a ver cómo lo ponemos acá, este L2 sería de grado 0. Es una cosa que está preservando el grado y pues así, bueno, no sé si lo han visto, recuerdan o si de pronto no lo mencioné, yo creo que no lo mencioné, pero pues uno cuando usa estas estructuras de DGLAs, usualmente uno usa como esa operación binaria de manera que preserve los grados. Entonces, es como tal el caso que tenemos aquí. Y así sucesivamente. Entonces, esto va aumentando. Tenemos varios brackets. Pero para que esto sea un álgebra al infinito, yo tengo que tener la famosa identidad de Jacobi generalizada. Identidad de Jacobi generalizada. Que luce horrible. Luce muy horrible. Yo no les voy a poner la fórmula general, pero yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Básicamente la idea de esta identidad de Jacobi generalizada es que nosotros tengamos la identidad de Jacobi como usual, como la que tenemos acá, esa de acá, arriba. De hecho voy a escribirla otra vez. Pero hay unos términos que digamos que son como la corrección o son como una obstrucción para que la identidad de Jacobi se cumpla. Entonces voy a escribirla otra vez. Nosotros tenemos algo de esta manera. Esta vez quiero usar la versión cíclica. Esto es equivalente pues a lo anterior que escribí. Yo tengo esto. En la identidad de Jacobi usual esto sería 0. Bueno, aquí estoy omitiendo lo de los signos por simplicidad, pero si esto fuera como en el sentido usual, esto sería 0, pero en un álgebra al infinito yo tengo como una obstrucción a estos términos. No es importante ver como explícitamente qué son estas cosas, pero el punto de eso es que cuando uno considere como la cohomología con respecto a L1, entonces, una vez que tú pasas a cohomología, entonces la identidad de Jacobi se cumple. Entonces, básicamente, un álgebra al infinito uno lo puede pensar como, claro, es una differential graded Lie algebra cuando pasamos a cohomología. Listo. Entonces, no sé si está como claro. La idea que yo quiero que se queden, con la que se queden ustedes es, claro, es una especie de generalización de un álgebra de Lie diferencial graduada, pero donde no necesariamente se cumple Jacobi, hay una especie de obstrucción. Pero claro, luego cuando yo considero cohomología, o sea, cuando paso a objetos que están en el kernel de L1, entonces yo básicamente tengo una DGLA en cohomología. Y de hecho, el bracket triario L3 nos va a servir como una especie de homotopía entre esa cohomología y esa álgebra original. Bueno, entonces voy a continuar. No sé si eso suena de pronto muy abstracto, pero necesito por lo menos introducir el objeto geométrico, covariedades, y ya de pronto ver cómo se relaciona con esta parte más algebraica. En cierto sentido, uno puede decir que estos dos objetos se pueden ver como el mismo, pues en cierta situación específica. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero hay ejemplos en donde lo son. Bueno, voy a continuar aquí, en la siguiente página. Entonces ahora vamos a movernos un poquito más a geometría. Vamos a movernos al objeto geométrico, que es una covariedad. Listo, entonces, una vez que yo les dé esta definición, voy ya a decir de lleno qué es lo que estoy haciendo, porque tiene relación con esas dos cosas. Entonces, primero,
Yo quisiera primero más bien ser muy laxa con eso, de nuevo, porque no tengo mucho tiempo tampoco, estoy cansada. Pero básicamente, bueno, es lo siguiente, es como la idea de que, digamos, cuando uno está estudiando cierto tipo de espacios o cierto tipo de rama, pues a uno le interesa saber qué tipo de funciones uno va a considerar en ese espacio geométrico. Entonces, claro, si uno va a hacer geometría diferencial usual, pues uno está usando funciones C infinito, funciones diferenciables. Si uno quiere estudiar geometría compleja, entonces trabaja ya con otro tipo de funciones que son como analíticas. Y así sucesivamente. O sea, si uno trabaja con cosas simplécticas, entonces me interesan los simplectomorfismos, cosas que preserven esa estructura que yo estoy interesada en estudiar. Entonces, digamos que la prehistoria de ese objeto de covariedad podemos decir que apareció en física. De nuevo, yo no sé esas personas cómo intuyen este tipo de cosas, pero puedo decir que ellos estaban lidiando con ese objeto sin de pronto llamarlo así. Pero bueno, ya sin más carreta, yo quiero empezar con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una variedad usual, pongamos aquí como, no sé, una cosa aparte, pongamos 0, una variedad usual, como no graduada ni nada, pues nosotros sabemos una cosa ahí abstracta que llamamos variedad, tenemos las cartas, no sé qué, y tenemos su espacio de funciones como asociadas a ese espacio, a esa cosa abstracta. Pero nosotros podemos como unir con parchecitos. Nosotros tenemos SM, nosotros tenemos coordenadas locales, tenemos lo que llamamos parches, y es como un abiertico de SM, que nosotros lo identificamos con un abierto del espacio Rn, digamos el espacio euclidio. Y bueno, uno considera funciones ahí, digamos locales, solo en ese abierto. Son solamente funciones diferenciales y ya, diferenciables. Pero para, digamos, pasar a este concepto de covariedad es generalizar un poquito el tipo de funciones que nosotros le vamos a asociar a los abiertos. Entonces, ¿qué sería como una covariedad? Pasemos aquí a variedad graduada. De nuevo, estoy siendo muy laxa, o sea, hay muchas cosas que estoy simplificando, pero creo que es lo mejor por ahora. Entonces, ahora, de nuevo, yo tengo un espacio geométrico que voy a denotar por esta M, así normal. Entonces, tengo un espacio geométrico y asociado a ese espacio geométrico yo asigno funciones. Entonces, digamos que yo, para cada abierto aquí, en ese espacio geométrico, yo voy a asociar un tipo de función, digamos. ¿Cuál va a ser ese tipo de función? Pues el tipo de función que yo voy a asociar va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener funciones C infinito sobre ese abierto, pero hay una parte que va a tener la siguiente forma. Entonces ya voy a tratar de aclarar. Vamos a tener algo de esta manera. A ver cómo lo ponemos. Bueno, pongámoslo así. Nosotros vamos a tener una especie de... A ver, espérame, pienso un momento. Bueno, aquí no estoy muy segura si debería tomar el dual, pero el caso es que la idea, lo que yo quiero expresar aquí es que, no sé si ustedes han estudiado esto antes, a lo que se llama álgebras de Grassmann. Pero en este caso en específico que yo estoy queriendo tratar es solamente para supervariedad. O sea, cuando yo aquí digo variedad graduada, esto puede ser muy complicado, pero yo en estos momentos yo simplemente voy a hablar del caso Z2 graduado, que significa que simplemente significa lo siguiente, que cuando tú consideres coordenadas locales o funciones para tu variedad, tú vas a tener una parte que va a ser como
par y otra parte que va a ser impar. Hay una parte de tus variables que van a ser conmutativas y otra que va a ser anticonmutativa. Entonces, eso es lo que yo quiero expresar aquí. El ejemplo más básico de este tipo de variedades que uno puede tener es la siguiente. Digamos que sabemos nosotros que el modelo local simple para variedades diferenciables pues es Rn. Entonces, podemos pensar en el modelo local acá. En supergeometría pues sería Rnm. ¿Y esta barra qué significa? Pues esta n y este m, ¿qué significa? Significa que la dimensión de mi variedad está dada por dos números enteros, que son este n y este m. Por eso es que yo dije anteriormente que la variación es Z2, porque tú tienes que especificar dos entradas, dos números que te digan la dimensión. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa como con las coordenadas para este objeto? Pues las coordenadas van a ser simplemente las coordenadas globales usuales que uno usaría para Rn. Es lo normal de toda la vida, esas cosas no se comportan de manera no estándar, pero luego adicional a eso tenemos m coordenadas que van a actuar como de manera diferente, van a satisfacer una, de nuevo, ellas son conmutativas graduadas, pero vamos a ver que eso no es como a lo que uno está acostumbrado en geometría usual, pues porque lo que satisfacen estas últimas variables va a ser que ellas van a anticonmutar. Ellas satisfacen esta regla. Y bueno, el cuadrado de ellas es 0 por la anticonmutatividad. Y claro, no sé si ustedes dirán que parece muy artificial o que uno no ha visto este tipo de cosas, pero les voy a mostrar en el siguiente ejemplo que eso es algo con lo que uno se ha encontrado antes. Entonces ahora sí voy a dar los ejemplos de covariedades. Voy a hablar de, digamos, Antes que formas... se me pase una pregunta. Sí, dime. En tu ejemplo, Rn barra m, Ujú. aquí Ujú. cada teta es en el espacio vectorial B que tengo Sí, para mi posterior. ajá. Ya. Sí, estos cositos Eh, son el V que yo estaba anotando, son como los generadores sí, para esta álgebra de Grassmann. Ellos satisfacen estas reglas. Pero mira que tú puedes tener cosas como de... O sea, la álgebra que estos generan, pues tiene varios grados. Tú puedes tener... ay, ¿dónde está el lápiz? Ah, está aquí. Tú puedes tener cositas como, no sé, de grado 2, puedes tener de grado 3. Pero claro, en algún punto eso va a acabar, como cuando uno trabaja con formas diferenciales en una variedad. Hay un punto en ok. donde... Ajá, Ok. sí. Ya. Entonces, mi espacio Rn Ujú. barra m Sí. es, digamos, como espacio topológico no es Rn, es Rn producto B a la m. Y ahí pongo la gavilla Ah, del bueno, porque esa es una muy buena pregunta, porque es que hay algo que en supergeometría ellos llaman como el body, como cuál es realmente el espacio geométrico como tal, el que uno podría, el concreto, ¿no? En este sí, caso simplemente es Rn. O sea, de hecho tú puedes tener un supermanifold que no tenga puntos. ya. O digamos, si tú puedes tener R0, 1, R0, M. Y ahí pues básicamente el base es nada, Sí, es como nada, pero le asocias funciones a este abierto. Es algo así, es como... ya. es un espacio geométrico usual, hay como una variedad diferenciable como base, que puede ser nada, ¿cierto? Sí, Con una shift, dotado con una shift. De ok. hecho, de nuevo, o sea, hay como un montón de cositas, o sea, sutilezas que hasta yo creo que yo también debo pensar un poco. Pero
Pero sí, la definición más formalmente, o sea, requiere mucho cuidado, requiere, o sea, probar que eso sí define una sheaf, Sí. ¿cómo lo llaman? Espacio anillado. Hay que probar, es un espacio localmente anillado, entonces creo que también am, no me acuerdo muy bien, porque hay algo que uno tiene que probar que, ¿cómo se llama esto? No sé, es una propiedad como de localidad, de que cuando tú tienes que probar que algo tenga como un ideal maximal, Sí. ah, algo así. Bueno, o sea, hay un montón de cositas que realmente uno tiene que detallarlas, pero yo pensé como, bueno, no, hoy no me voy a poner a hablar de esas cosas. Ok, una pregunta más. Ujú. Ok, ya sí, si uno que entiende es como que si tu body es como que tu variedad como tal RN, R0, Sí. Ujú, y lo único que haces es cambiar la shift a este producto tensorial. ujú, ujú. Y en el caso de Z2, una supervariedad, una Z2 graduada, Sí, el, eso es un ejemplo también de que tienes como que la gavilla haciendo la de las funciones suaves, la shift, funciones sí, suaves, producto tensorial, sí. wedge, Ujú, B. sí. ¿Qué es lo que lo hace Z2? Supongo, es mi Ah, pregunta. Z2 es porque solamente tienes variables que son como pares e impares, solamente tienes como una diferenciación entre, esto conmuta en el sentido usual y eso anticonmutar. Ya. Es como que, es como la shift que tú estás asociando o el tipo de funciones que estás asociando está generada por una cosa que es puramente par, esto, Sí. porque estas son cosas conmutativas entre ellas, esas funciones, y funciones que se comportan de esa otra manera. Entonces tienes como eh, una Ya, ok, distinción muy entendido. clara. Tienes algo Sí, que sí, se sí. comporta en física, ellos lo distinguen como, estas variables son como, yo no sé si alguien acá ha visto eso, como cuando uno cuantiza. eh, yo no me acuerdo muy bien, pero cuando tomé el curso de QFT, recuerdo que por ejemplo, cuando cuantizas para electrodinámica, o dependiendo qué tipo de cosa consideres, te tocaba cambiar el tipo de conmutación. Como que, Ya. eso no puede ser así antisimétrico, sino que tiene que ser simétrico. Bueno, eso, Dale. eso en la física es como, bueno, eso son variables Ok, como bosónicas, fermiónicas. sí. Ok, Son entonces solamente... Ujú, en el caso de este aquí, de este infinito U, sí. el producto tensorial con esta álgebra de Grassmann, entonces Ujú, los even, los pares, solo son, porque igual la álgebra de Grassmann tiene su propio como que even y odds, ujú. menos. Así que Sí. pongo todos los even en uno solo, los odds en el otro, y esa es mi Z2 graduación. No, o sea, realmente funciona como tú dices. Yo lo que quiero decir aquí es que como que las coordenadas que estás asociando a este tipo de funciones son de por sí even. Y las que Ya. generan estas cosas van a ser odd. Pero claro, si yo considero, no sé, pues teta 1 cuadrado es even. Si Sí. considero teta 1, teta 2, eso debería ser even, porque es una cosa odd con una cosa odd, ¿cierto? Entonces, claro, acá también se pueden generar cosas que son pares, pero a lo que yo me refería era como al tipo de coordenadas Mm, ok, ok, locales. entiendo. Ya, ok. Sí. Eh, Sino que, bueno, digamos que si tú quisieras hacerlo más general cuando es Z graduado, cuando es Z graduado, o sea, depende mucho de las convenciones. Eso cada persona, eso es un lío porque cada quien hace como, depende a quién estés leyendo, pero por ejemplo, hay un tipo que trabaja en Manchester, Voronov, él trabaja mucho en estas cosas. Yo creo que de acuerdo a la convención que él tiene, es que tú adicionalmente a esa paridad que tenías acá, tienes variables o coordenadas locales, unas que son pares y otras que son impares. Aparte de tener esto, le puedes asociar pesos a las coordenadas. Y puedes tener cosas de peso 0, de peso 1, de peso 2. Pero, de nuevo, o sea, una cosa es como el grado de Cauchy, la paridad, si esto anticonmuta o conmuta, y otra cosa es como el peso que tú le añadas. Entonces, depende del tipo de objetivo que tú tengas, depende de lo que vayas a hacer.
Si quieres ver como un ejemplo claro de cuándo se usa esto tiene relación con lo que se llama Double Vector Bundles. Y si de pronto te da curiosidad, mira lo que ha hecho Grabowski o su esposa. Yo no sé si es la esposa, bueno, creo que eso está grabándose, bueno, no sé. Grabowska son unos polacos y ellos hablan sobre eso. Entonces, por ejemplo, una manera de pensar como de estudiar supervariedades es pensar en fibrados vectoriales, porque tú tienes tu base, digamos que tienes acá el tangente. Entonces, una manera de pensar ese fibrado tangente, pues es que tú básicamente estás teniendo coordenadas de la base, que son asociadas a este M, ¿cierto? Y luego tienes coordenadas en la fibra. Digamos, en este caso serían coordenadas de vectores tangentes inducidos por un frame. O sea, estas coordenadas de la base me inducen coordenadas para los vectores, que los voy a denotar por Y. Entonces, esto sería una especie de variedad graduada, porque tú tienes, estas son variables de peso 0, estas son variables de peso 1, y cuando haces doble, o sea, cuando vas y consideras el tangente del tangente, entonces vas teniendo cosas de peso superior. Entonces, esto de los pesos es simplemente como para hacer una distinción, como si estás trabajando con coordenadas base o fibra. Pero en realidad, al fin de cuentas, para hacer cálculos y todo eso, para ver cómo se comportan esas cosas, tú tienes que usar la paridad, el signo de Grassmann que tú tengas. Entonces, pueden haber cosas que sean de peso par, pero que sean como odd, como con respecto a este Z2. Entonces, o sea, eso puede ser muy, muy engorroso. Me sonó el chat. ¿Alguien preguntó algo? No, solamente yo diciendo que, ya. Y con lo de Ah. aquí del doble vector bundle, como que ya entendí que... Uh-huh. Sí, entonces, o sea, pueden ser cosas más complejas. Pero entonces, digamos que, bueno, ya no me da tiempo para hacer el ejemplo específico de formas diferenciales, pero quiero dejarlo aquí rápido porque sí quiero mencionar en estos 10 minutos lo que yo estoy estudiando. Bueno, entonces, pero sí voy a mencionar el ejemplo. Entonces, formas diferenciales en una variedad normalita. Formas diferenciales. Esto es un Q-manifold, esto es una Q-variedad. ¿Por qué? Claro, hasta el momento yo no les he hablado de qué es ese Q, no les he dicho que es una Q-variedad, pero básicamente es una variedad en el sentido en como lo estamos tratando aquí en estos ejemplos, pero adicional a eso, o sea, adicional a que tú tengas esa shift y ese tipo de funciones raras, tenemos también un campo vectorial definido en ese espacio. Y ese campo vectorial pues tiene que ser nilpotente. El cuadrado es 0. Entonces, no sé si se preguntan de dónde viene este Q. El Q, si no me equivoco, yo creo que viene de la física. Esa cosa se usa, bueno, todavía se estudia en BB, BRST. Hay algo que se llama como la carga, supercharge. Y ahí aparece una especie de operador cuyo cuadrado es 0. Entonces, creo que muchos usaban la notación de Q para el operador, entonces por eso esto se quedó llamando así. Pero bueno, el ejemplo más básico de una Q-variedad son el espacio de formas diferenciales. ¿Por qué? Porque tenemos lo siguiente. Primero, yo tengo una variedad diferencial usual, una variedad suave, como en el sentido usual. Bueno, segundo, ¿qué puedo hacer yo? Nosotros, digamos que yo considero el tangente de M, como en el ejemplo de ahorita, de arriba. Entonces, consideremos aquí el tangente de M. Entonces, ustedes saben, como ya mencioné atrás, sabemos que las coordenadas locales en el espacio total TM
pues luce de esta manera. Tenemos coordenadas de la base. Hay muchos tipos de coordenadas, pero si son inducidas por una carta de la base M, sabemos que las coordenadas en el espacio total lucen así, de esta manera. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Hay una especie de convención que se llama la convención del shift. Eso no es solamente para espacios geométricos, sino que uno lo hace pues en álgebra lineal graduada. Voy a borrar aquí, voy a ponerlo acá, o en álgebra homológica, no sé. Voy a escribir esto, no se sabe qué es, pero ¿a qué me refiero yo con esto? Me refiero a que, digamos que yo antes tenía una especie de coordenadas de la fibra que yo estaba denotando por Y, ¿cierto? Son las que tengo acá. Tengo M coordenadas, eso hacen parte de mi espacio vectorial, o sea, una fibra. Esas coordenadas Y, digamos, hasta el momento la fibra, el espacio tangente en un punto es un espacio vectorial usual. Pero cuando yo hago este shift, yo lo estoy promoviendo a ser un espacio vectorial graduado. Entonces, digamos, pongamos acá arriba, ejemplo para espacio vectorial. Si yo tengo, no sé, si tengo que B es un espacio normalito, sin grados ni nada, pues esto se puede ver como un espacio vectorial graduado que está situado en grado 0. Solo hay componente 0. Y el resto pues son triviales, no hay nada. Entonces yo puedo hacer shifts, cosas así, y básicamente estoy moviendo todo, estoy promoviendo, de nuevo depende de la convención, en algunas convenciones es con el menos, pero yo aquí estoy siguiendo esta que dice que aquí estoy situando a B en la componente 1 y el resto son triviales. Entonces, aquí yo estoy haciendo lo mismo, yo tomo el fibrado tangente, hago el shift, pero este shift está afectando es a la fibra, está afectando es a las fibras. Yo a las coordenadas fibra las voy a mover, voy a asignarles peso 1, tal cual como dije aquí. Entonces, o paridad 1. Entonces ya no están en grado 0, ya están en grado 1. Es decir, que cuando yo aplique, ¿dónde está? Cuando yo aplique esta propiedad, ¿dónde lo escribimos? Aquí. Cuando yo aplique esta propiedad de antisimetría en el mundo graduado, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que esas coordenadas Y que yo metí en la fibra ya no van a conmutar, sino que van a anticonmutar, porque claro, si este X y este Y, esos grados, si estos grados son impares, pues esto esa cosa conmuta en vez de anticonmutar. No sé si dije algo raro, pero estoy muy cansada, espero que me entiendan. Bueno, entonces voy simplemente a tratar de terminar rápido. Aquí yo tengo las mismas coordenadas base, pero yo ya, digamos que yo ya impuse que estas cosas no son variables como conmutativas usuales, sino que van a anticonmutar. El ejemplo que puse anteriormente era otra cosa, perdón, pero yo me refiero a esto. Aquí son cosas normales, esto conmuta, pero ahora tengo un menos. Listo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa también con esto? Pues que estas Y son coordenadas de vectores tangentes. Ustedes pueden pensar en las coordenadas de un vector tangente como una especie de forma, es algo que está en el dual. ¿Por qué? Porque cada una de estas Y son en realidad funciones y son cosas que están comiendo un vector, voy a escribirlo así, muy laxo, y te produce, digamos, un escalar. Te da la coordenada de ese vector. Entonces, en sí, en realidad, estos Y son cosas que, porque estos son coordenadas, claro, yo no estoy tomando vectores, sino coordenadas de vectores son cosas que son duales a los vectores. Entonces, ¿qué es algo dual a un vector que satisface propiedades de anticonmutatividad? Si uno piensa un poquito, pues estas variables al hacerles el shift se están comportando como
como las formas diferenciales. Esto se está comportando como dxy. Y si nosotros pensáramos como en una especie de campo vectorial que derive funciones en esta cosa rara, de manera que su cuadrado sea 0, pues una respuesta natural es considerar la operación de RAM, la diferencial de RAM. Entonces, en este caso, este es el que juega mi papel de Q. Y lo que yo estoy diciendo es que las formas diferenciales en una variedad suave se pueden ver como una Q-variedad, en donde la diferencial de RAM es el campo vectorial cuyo cuadrado es 0. Yo creo que ya se me está yendo el tiempo. ¿Te parece, Frank, bien si digo cuál fue como como el enunciado del problema que estoy estudiando? Y ya termino. Sí, dale. Bueno, sí, porque no... Igual sí es como un poco mi culpa porque si no lo planeé muy bien cómo iba a ser porque Hice una sí pregunta estaba... larga. Ajá. No, Que está yo hice una pregunta larga, así que no es tu culpa. Bueno, entonces el enunciado es lo siguiente. Pues resulta que por allá, yo no sé si eso está escrito en otras partes, pero hay un paper, AKS de 1997. Creo que se llama The Geometry of the Master Equation. Y hay una parte en donde ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen, ok, si yo tengo una variedad graduada con ese Q, cuyo cuadrado es 0, es un campo vectorial que cuando lo iteras te da 0. Si yo tengo eso, entonces, cuando yo considero un punto, pero un punto en el sentido de, en tu base, en el body, tú tomas un punto, consideras el tangente en ese punto, eso me va a dar a mí un espacio vectorial, pero va a ser graduado. Tal cual, pues como yo estoy trabajando con una variedad graduada, los tangentes son espacios vectoriales graduados, van a haber vectorcitos que van a ser pares, otros que van a ser impares, unos van a ser anticonmutativos, otros van a ser conmutativos. Entonces, esa cosa es un espacio vectorial graduado, pero lo que ellos dicen en este enunciado es que esto de hecho es un álgebra al infinito. Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues resulta que ese Q, pero hay una cosa que debo decir. Esto es un álgebra del infinito si P está en el locus de Q. En el locus del campo de Q. Mejor dicho, lo que quiere decir esto es que yo tengo ese punto P, es un punto real del body del manifold base. Cuando tú consideras funciones alrededor de ese punto y tú aplicas el campo, si tú empiezas a derivar ese campo con todas las funciones que puedas considerar alrededor de esto, eso se va a anular. Entonces, en ese punto, pues. Entonces, si ese punto satisface eso, entonces cuando tú consideres ese espacio tangente, pues eso te va a producir un álgebra del infinito. Y la pregunta, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde me saco los brackets? ¿De dónde me saco estas cosas de acá que satisface todo esto? Básicamente vienen de Q. Porque este Q, uno puede tomar coordenadas de locales. Uno puede hacer Taylor de nuevo, o sea, esos teoremas que uno conoce, digamos, de geometría diferencial o de análisis, se pueden hacer acá en el caso graduado. Entonces uno tiene Taylor y todo eso. Entonces uno toma coordenadas alrededor de P, uno expande el campo alrededor del punto, y uno va a tener algo así, más cosas de orden 1, como lo ponemos así, XY, pongamos, ok, un momento.
Q sub I, el punto, de pronto aquí es el valor en P, término lineal más término cuadrático, aquí hay unos coeficientes, XY, XJ, y así sucesivamente. El caso es que uno toma el campo Q, uno usa Taylor alrededor del punto, y resulta que los coeficientes que están aquí te van a definir los brackets, y el hecho de que Q cuadrado sea 0 va a ser equivalente a que estos coeficientes satisfagan Jacobi, las propiedades que yo mencioné anteriormente. Entonces, claro, o sea, no hay tiempo para los detalles, pero luego la pregunta que yo estaba estudiando era la siguiente. Esto depende mucho de las coordenadas locales, depende de que el punto esté en el locus, o sea, que se anule para Q. Pero, ¿qué pasa si yo quiero simplemente estudiar qué tipo de estructuras tiene el fibrado tangente? O qué tipo de estructura uno puede definir para el espacio de campos vectoriales de una variedad graduada que tiene un campo vectorial homológico. Y eso tiene una solución, hay una álgebra del infinito, que digamos es muy interesante porque, por la siguiente razón, pues porque hay objetos que se relacionan con otras cosas muy interesantes que se han encontrado en otras áreas. El bracket L1 va a ser la derivada del I con respecto al campo Q, y el bracket L2 tiene que ver con clases características para variedades graduadas. Esto se llama Atiyah class para digimanifolds. Y digamos que ahora lo que me está interesando recientemente es ver si uno puede pensar en productos estrella o producir productos estrella en variedades graduadas. Y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con esto que estoy haciendo? Pues porque para resolver este problema de acá se usaron técnicas que se aplican también en cuantización por deformación y cosas que uno usa para producir productos estrella, pues es muy similar, esto se toca mucho con eso. Entonces ahora está esa pregunta de ¿qué pasaría si pienso en eso de productos estrella para una super variedad? Y bueno, pues no sé, esto quedó como muy... bueno. Gracias otra vez, igual, chévere. Ojalá que se haya entendido algo y bueno, gracias de nuevo. Gracias a ti por la presentación, por Ujú. aceptar participar en estos seminarios. Bueno, yo soy el único que... Bueno, a menos que Alfred quiera hacer preguntas, y sí tengo preguntas. Ajá. Ok. Mm. Ok, primero quiero ver si entiendo primero la primera parte sobre Ujú, el espacio tangente en P es una álgebra del ujú, infinito si P está en el locus de Q. ¿Te ujú, refieres como que el... Ok, creo que no entendí bien lo que significa ujú. que P está en el locus de Q. Ok. Porque estar en el locus de Q es que sea cero, como que tú, bueno, a ver, ¿cómo lo decimos? Bueno, digamos, una cosa puede ser así, Q. Este Antes, Q es antes que un, ajá, sigas, dime. para asegurarme que entiendo, en, qué es lo que es Q? Ok, tu M, tu DG manifold, Ujú, es, tiene, digamos, una ujú, sheaf, una C, ujú. digamos, es un complejo, ¿no? Un complex de... Sí, Ok, así tu Q es como que tu operador que te permite viajar entre diferentes lados del complejo, ¿verdad? ajá, sí. Ok, solo quería asegurarme eso. Y ahora puedes seguir con la otra parte de qué Bueno, significa que esté. dale, pero antes yo creo que puedo hablar de algo más simple y ya luego sí te explico. Entonces, bueno, primero una cosa y es, por ejemplo, acá en no sé, por ejemplo, R11. Entonces, claro, yo sé que la base es R simplemente, es la línea, ¿cierto? Sí. ¿Y qué significa pensar en los campos vectoriales o en el tangente de esta cosa? Pues que, bueno, digamos, yo tomo un punto T, entonces el espacio tangente a ese punto
de esa cosa, pues vas a tener cositas, bueno, son vectores, ¿cierto? Entonces vas a tener cositas como de este estilo. Espérame que hace rato no pienso en esto con este detalle. Vas a tener cosas como en dirección de X, que es esta cosa, la base, mi Sí. manifold base, pero vas a tener algo así como, vas a tener una derivación como adicional, como recuerda que la dimensión de tu supervariedad es 1, 1. Son Ya. dos cosas. Entonces, cuando pienses en el tangente va a tener la misma dimensión, 1, 1. Esta parte que va a ser una derivación de funciones usuales en R, como conocemos, pero tiene una parte como, digamos, inusual. Y lo que satisface esto es que este teta, recuerda que era el cuadrado tiene que darte 0. Entonces, este campo vectorial al hacerlo 2 veces te va a dar 0. Ya. Y sé que es raro, pero sino que las funciones en R11 son cosas como f de x más, luego algo de grado, no sé, 1 en teta, g de x, no hay términos cuadrados en teta, eso es todo. Entonces los campos vectoriales simplemente pueden lucir, no sé, como seno de x de teta más cosas así, no sé. Cosas que dependan de teta, de x. Entonces, si las funciones dependen de x y teta, pues tus vectores tangentes y tus campos vectoriales van a depender de estas dos cosas. Y claro, vas a derivar también en estas direcciones, aunque la base solo sea esta línea usual. Entonces, sé que sí es un poco, a mí al principio esto me parecía como muy raro. Entonces, sí, entonces acá tengo Q, pero ese Q pues va a depender de cosas que son pares, cosas que son impares. Entonces, ¿qué es el P que yo puse aquí? Este P, bueno, o sea, tengo mi variedad graduada, hay un manifold base que va a tener, ¿cierto?, como ciertas coordenadas, pero ese es el tipo raro. El P está aquí en la base. Y cuando tú aplicas como Q en P, puedes pensar que eso es un vector en TPM, eso es un vector tangente. Entonces, Ya. vas a tener algo como así, ¿cierto? Sí. Y eso, que eso sea 0, pues significa que puedes pensarlo como una derivación, eso deriva funciones. La acción de esa cosa va a ser 0. Eso Ya. derivando tus funciones va a ser 0. Ya, ok, entiendo. Sí. Uh-huh. Tengo una pregunta más sobre como que la idea general de toda esta área. Porque Uh-huh. yo no conozco nada de Sí. álgebra, Uh-huh. pero sí tienes como que algo similar. Digamos, en el caso de cuando haces geometría simpléctica compleja, tienes, digamos, hablabas de BRST, de Sí. AKSZ. Ajá. Sí. Eso también influyó mucho en otro lado, que es lo que es Uh-huh. eh, estructuras simplécticas shifted Uh-huh. symplectic structures, Uh-huh. el cuerpo conocido de PT, que igual haces todo esto aquí digamos, todo esto aquí es digamos, tiene el mismo sabor que lo que uno hace en geometría derivada. Tienes como que tienes estos complejos y cuando quieres ver algo de manera más sencilla pasas a la cohomología del complejo, de la shift, del complejo de shifts, Uh-huh. y Sí. geometría ahí. Ok, Uh-huh. Sí, eso todo eso según, es ya. relacionado. Uh-huh. Sí, según lo que entiendo, es que Uh-huh. el infinito álgebra Uh-huh. cambias las CDGAs por, bueno, o las DGAs en general, no, no, sí, las CDGAs, pero los cambias Uh-huh. por CDELA. Sí, sí, So, creo okay, que sí. haces ese cambio y luego Uh-huh. tratas de hacer algo parecido, me imagino. Pero no sabes si la Uh-huh. maquinaria Uh-huh. de PTBB aplica para este tipo de cosas, para, digamos, no sé si sabes de estructuras simplécticas shifted. De hecho, eso es lo que voy a estudiar a continuación porque justo eso es lo que me quiero mover, quiero estudiar eso ahora.
porque mira que, o sea, mira, la pregunta que yo puse al final tenía que ver con productos estrella. Y en el sentido clásico, pues eso se hizo para variedades simplécticas normalitas, ¿cierto? Sí, Y construyeron productos estrellas y bueno, resolvieron eso hasta para Poisson. Y ahora mi pregunta es estudiar esto. De hecho, estoy tratando de entender esta cosa como T, el cotangente, Shift, M. sí. Y pensar como, bueno, o sea, quiero tratar de entender la pregunta de cuantización por deformación o productos estrella para Shifted Symplectic, como Ya, manifolds, cosas así. Y voy a empezar por acá, ya. pero Eso todavía es no un sé. buen inicio. Ajá. Sí, Eh, porque, sí. Porque yo sí, pensé, o sea, ¿cuál es la variedad simpléctica así como básica o la más sí. como estándar? O sea, es el cotangente. Pero como estoy trabajando con cosas graduadas, vamos a hacerle el shift y vamos a ver qué hago con eso. Sí, yo creo que la mayoría de ejemplos como que la gente suele presentar y usar en general también suelen ser, en primero lo verifican para el shifted cotangent, así que sí. Ujú. eh, Mm, sí, mm, pero sí, o ya, sea, bueno, de hecho, no perdón, sigue. sino que de hecho yo resulté metida en estas cosas porque mi asesor, que el que es con el que estudié en Rusia, pues él es físico, él no era matemático, pero le gustan como mucho las matemáticas y el man sabía mucho. Y de hecho, él fue mi profesor de BB, BRST. Am, y la cosa empezó por ahí, como, o sea, él no hace estas cosas como ¿cómo lo digo? No es, él no hace exactamente lo que yo estoy estudiando ahora, él hace más cosas dizque de local gauge field theories. Y ese problema que yo puse aquí, esas cosas, yo nunca le entendí a él, la verdad. O sea, yo no sé él qué hizo con eso, o qué es yo todavía no sé qué es lo que le interesa, ni por qué le interesa esto, no sé. Pero a mí me pareció pues un proyecto chévere porque yo quería aprender todas estas cosas y quería entender, Sí, entonces le metí los dientes a eso. sí. Y también al menos lo que yo estoy notando en la geometría, bueno, no sé en la geometría en general, pero en la geometría simpléctica y algebraica, las cosas se Ujú. están moviendo como que a la geometría derivada. Así Sí, que es como que vale la pena meterse lo ujú. más pronto posible mientras esté caliente el horno. Sí, es verdad. Mm. Ujú. Bueno, no les quito más tiempo que ya me comí, 15 minutos. Perdón. Bueno, no te preocupes. Muchísimas gracias Bueno, otra vez por ujú. aceptar presentar Sí, y así que te esperamos oírte pronto en el futuro otra vez ah, con ya sí, si consigues encontrar eh, un programa ujú. de descuantización o de producto estrella en Ay, sí, sería muy chévere, sí. sí, bueno, Sí. te agradecemos otra Bueno, vez, mil ujú. gracias. Gracias. Ahorita hablas tú, ¿no? Sí, déjame parar la grabación un rato. Ah, bueno, vale. Bueno, vale.